Bueno, muy buenos días. Por favor, ¿me avisa alguno de ustedes si está viendo la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Muchas gracias, Catalina. Bueno, vamos a finalizar hoy día en esta primera parte de la clase con el tema de dosis múltiple, que habíamos quedado con un espacio ahí sin terminar la clase anterior, ¿ya? Habíamos quedado en que en vez de hacer toda esta deducción que hicimos respecto del bolus intravenoso en el modelo de un compartimento para instalar en el fondo el concepto de cómo se acumula el fármaco cuando se da en un sistema de dosis múltiple, ¿no es cierto? Y de ahí llegamos a las ecuaciones en las cuales nos poníamos en distintas situaciones, una cuando todavía no llegábamos al estado estacionario y otras cuando sí ya habíamos llegado al estado estacionario y llegábamos a concentraciones constantes con una fluctuación. O sea, la mínima y la máxima se debían mantener y por lo tanto había una fluctuación de concentraciones, pero esa fluctuación era constante. Y yo les dije que había una función que permitía transformar dosis simple en dosis múltiple, que es esta función que tenemos aquí en la diapositiva, ¿ya? Y que, voy a poner el puntero, ¿ya? Donde n es el número de dosis que hemos administrado y lambda i es la constante de velocidad del proceso que queremos modificar, ¿ya? Y les voy a poner algunos ejemplos que están en el bolus IB, que lo alcanzamos a ver, y la administración extravascular tanto en uno como dos compartimentos. En el caso del bolus IB, bolus intravenoso modelo de un compartimento, el modelo que describe a una dosis simple es este de aquí, ¿no es cierto? Que es la dosis dividida por el volumen de distribución, lo que hemos llamado habitualmente concentración a tiempo cero, por E elevado menos KT. De forma tal que la única función que nosotros podemos modificar, la única constante de velocidad que existe es la función de eliminación, que está caracterizada por esta constante, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es dentro de esta ecuación instalar esta función, ¿no es cierto? Donde lo único que vamos a cambiar, en vez de lambda i, entonces vamos a poner k. Y este tiempo que está acá, ¿ya? Un tiempo minúscula, recuerden que este tau lo que significa es el intervalo de dosificación, por lo tanto es un tiempo fijo. Este tiempo que está acá es un tiempo que va entre tiempo cero y tiempo tau, o sea, es un tiempo dentro del intervalo. Si yo me pongo dentro en el tiempo cero, entonces encuentro que este término tiende a 1, ¿no es cierto? Y me encuentro con la concentración máxima, ¿no es cierto? Si van a la fórmula de concentración máxima en estado estacionario, se van a dar cuenta que es esta parte. Y si aquí me pongo al final del intervalo, o sea, este t, perdón, lo transformo en tau, entonces me va a quedar la concentración mínima en el estado estacionario. Y podría calcular, ¿no es cierto?, cualquier concentración dentro de ese intervalo, cambiando este tiempo por el tiempo que yo quiera, ¿ya? Ahora, cuando se trata de una infusión corta en dosis múltiple, ¿no es cierto? En el caso de una infusión corta, o sea, eso significa que no se ha llegado al estado estacionario, es un recurso muy utilizado en clínica, ¿ya? En que damos unas infusiones por 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿no es cierto? Y de ahí la cortamos y dejamos que la concentración de fármaco decaiga, y cuando todavía queda una cantidad apreciable de fármaco en el organismo, administramos de nuevo esta infusión corta. La ecuación que describe una infusión en cualquier etapa es esta, que es la velocidad de introducción, que es de orden 0, K0, dividido por el clearance, por 1 menos C elevado a menos K por T, ¿no es cierto? Cuando nosotros damos una infusión corta, ese T se transforma en una constante que llamamos T mayúscula, porque es un tiempo que nosotros hemos predeterminado, ¿ya? O sea, vamos a dar la infusión por un tiempo específico, ¿ya? Antes de llegar al estado estacionario. Entonces, al introducir nuestra función para el sistema de dosis múltiple, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos es esta función, que es la función de introducción, y una vez que terminamos de introducir el fármaco, lo que tenemos es eliminación solamente. De forma tal que eliminamos fármaco, y por lo tanto el lambda i se transforma de nuevo en K, durante un tiempo determinado. Nosotros lo que voy a poner acá, voy a hacer un dibujito aquí.
nosotros damos una infusión, ¿no es cierto? Así, durante un tiempo que es T mayúscula, ¿ya? T mayúscula. Y la cortamos, ¿no es cierto? Y esto va a decaer durante un cierto tiempo. Este tiempo total, desde aquí hasta acá, ese tiempo es tau. Tau, ¿ya? Ese tiempo es tau. Y aquí damos de nuevo la otra infusión que se va a acumular sobre este poquito. ¿Por qué tiempo? De nuevo un tiempo T, ¿no es cierto? Y la vamos a dejar de caer hasta terminar el intervalo. Entonces, el tiempo que decae no es todo el tau. El tiempo que decae es tau menos T, ¿ya? Este es el tiempo que decae, ¿ya? Por eso es que aquí aparece el tiempo en tau menos T, ¿ya? Así que esta función, esta nos da cuenta de la función de ingreso, ¿no es cierto? Y acá nos da cuenta de la función de eliminación, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos pensar cuánto es el máximo, entonces nos queda esta expresión, y si queremos saber cuál sería el mínimo, entonces lo ponemos por el decaimiento que está aquí, que el decaimiento es e elevado a menos k por tau menos t, o sea, decae en una función exponencial, como cualquier cinética de primer orden, pero durante un tiempo que es tau menos t, o sea, no decae durante todo tau. ¿Cuándo decaería? Por todo tau, si nosotros en vez de una infusión hubiésemos dado un bolus, ¿no es cierto? En el bolus nosotros ponemos toda la dosis, ¿ya? Y la dejamos de caer durante todo el intervalo de dosificación. Acá nosotros damos una infusión con este tiempo T mayúscula, que es un tiempo predefinido, como les decía, y dejamos por lo tanto de caer una vez que terminamos de administrar la infusión. Entonces, el tema acá no es la complejidad de la ecuación, sino el concepto, ¿ya? Porque de repente las ecuaciones se ven como muy recargadas, ¿ya? Pero cuando uno sabe lo que significa cada concepto, se da cuenta que no es tanto, ¿no es cierto? Porque si miran esta ecuación de acá, ¿no es cierto?, de abajo, que es la que es más compleja, ¿ya? Bueno, tenemos aquí en esta parte nuestra función de ingreso de una infusión antes de llegar al estado estacionario, ¿ya? Acá tenemos en el fondo la función de eliminación, ¿no es cierto? En la parte donde se está acumulando fármaco, y acá cuando queremos saber qué está pasando al final del intervalo, ¿ya? Entonces, estas ecuaciones son, digamos, las ecuaciones que están de alguna manera ingresadas en muchos de los programas computacionales de farmacocinética, y si uno no tiene esos programas, bueno, las tiene que desarrollar a través de calculadora, una planilla Excel o lo que sea, pero sabiendo cuáles son los conceptos involucrados. Entonces, ahora, si nosotros pensamos, disculpen, nosotros acá todavía tenemos el N, o sea, si nosotros quisiéramos saber cuál es el comportamiento después de la segunda dosis, por ejemplo, nosotros aquí ponemos 2, N igual 2 dosis. Sin embargo, cuando uno administra este sistema hasta llegar a un estado estacionario, este término ya se hace bastante grande y este término completo tiende a 0, ¿ya? Y entonces llegamos a expresiones que son más sencillas, ¿no es cierto? Porque desaparece ese término que contiene al n, y nos queda una expresión que, si ustedes se fijan, depende solo de constantes, y por eso es que esto sería la concentración mínima cuando llegamos al estado estacionario, y esta sería la concentración máxima cuando llegamos al estado estacionario. Entonces, si nos preguntan, ¿no es cierto?, la proyección de una administración en dosis múltiple, por ejemplo, de levofloxacino administrado cada 8 horas, por ejemplo, en una infusión de media hora, que es una situación bastante común, entonces uno sabe cuál es el K0, ¿no es cierto? Uno puede hacer una estimación del clearance inicialmente a través de bibliografía, si es que no tiene datos del paciente, ¿no es cierto? Y con eso entonces puede hacer una proyección de la máxima que va a tener en el estado estacionario y de la mínima que va a tener en el estado estacionario, ¿ya? Y esta de acá, que quizás se vea incluso un poco más compleja, que es la administración extravascular en el modelo de un compartimento, que el modelo de dosis simple es este que ustedes tienen acá,
donde obviamente hay dos constantes involucradas, porque tiene que estar la constante de velocidad de absorción, porque hay ingreso de fármaco ahora a través de un proceso de absorción, y está la constante de velocidad de eliminación. Entonces nosotros, para transformarla en dosis múltiple, tomamos esta expresión y transformamos el exponencial de K, ¿no es cierto?, mediante este factor de la función que transforma en dosis múltiple, ¿ya? Y el K sub A, en este caso, nos queda esta expresión, donde lambda I se transforma en K sub A, ¿ya? Y de nuevo tenemos que, después de n dosis, antes de llegar al estado estacionario, esta es la expresión. De nuevo, este tiempo que está acá es cualquier tiempo entre 0 y tau, ¿ya? Y cuando hemos llegado al estado estacionario, o sea, cuando ya hemos dado suficientes dosis, hemos dejado pasar 5 o 7 vidas medias, ¿no es cierto? Entonces este término tiende a 0, y por lo tanto nos queda en función de solamente constantes, y llegamos a, entonces, una concentración en estado estacionario, donde podríamos poner aquí, para ver la máxima cuando el tiempo es el inicio del intervalo, y para ver la mínima cuando el tiempo es el final del intervalo. Ahora, ¿cómo es la acumulación en estos sistemas donde hay más de un proceso farmacocinético, en este caso absorción y eliminación? La verdad es que desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto?, uno dice el factor de acumulación, o sea, el número de veces que se acumula un fármaco en un sistema de dosis múltiple, es la relación que existe entre el modelo que lo describe en dosis múltiple respecto del modelo que lo describe en una dosis simple, ¿ya? Y si uno toma en el estado estacionario, ¿no es cierto?, cuál es el modelo de dosis múltiple, es el que acabamos de ver, ¿no es cierto?, esto que está aquí en el numerador, y el modelo de dosis simple, esto que está en el denominador. Sin embargo, en un sistema de administración en dosis múltiple, habitualmente la dosis siguiente no se da durante el proceso de absorción, se da durante el proceso de eliminación. Entonces, cuando el proceso de absorción ya ha finalizado. Por lo tanto, si hacemos eso, entonces sencillamente desaparece el término de absorción y sencillamente nos queda el término de eliminación. Y si ustedes se fijan, este coeficiente que está delante de la exponencial es el mismo en ambos, en numerador y denominador, ¿ya? Y por lo tanto nos queda que el R, ¿no es cierto?, este elevado a menos kt también se simplifica, esto se simplifica, y nos queda que la acumulación es la misma que hemos visto anteriormente. O sea, la acumulación, independientemente que sea en dosis múltiple de administración extravascular, depende fundamentalmente de la relación que exista entre la vida media del fármaco y el intervalo de dosificación. O sea, mientras nosotros la administramos más frecuentemente, vamos a tener una mayor acumulación, ¿ya? Y vimos en una tabla en la clase anterior que, por ejemplo, si la administrábamos cada una vida media, siempre la acumulación va a ser 2. Y entonces una vida media puede ser, dependiendo de la molécula, ¿no es cierto?, puede ser por ejemplo, si tiene una vida media de 6 horas, la administramos cada 6 horas, si tiene de 8 cada 8, o alrededor de 12 cada 12, o de un día cada un día, etc. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros administremos más o menos cada una vida media, vamos a encontrar que el fármaco se acumula 2 veces en el organismo. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos en el estado estacionario, la dosis que tenemos repartida, distribuida en todo el organismo, es el doble de la que estamos dando. O sea, si tenemos un esquema de dosificación de 50 miligramos cada 12 horas, entonces si lo damos cada una vida media, vamos a tener en el estado estacionario 100 miligramos en todo el organismo, ¿ya? Y obviamente vamos a tener el doble de concentración que si teníamos una dosis única. El mismo ejercicio lo podemos hacer con el modelo de 2 compartimentos, bolus intravenoso, ¿ya? Y de nuevo, entonces transformamos esta función exponencial, en nuestro lambda i, aquí le ponemos alfa, y acá le ponemos beta, y podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos respecto al factor de acumulación. ¿En qué sentido? En que normalmente, si ustedes recuerdan, alfa es el proceso de disposición rápida y beta es el de disposición lenta. Y por lo tanto, el más lento es el que más perdura en el tiempo. Habitualmente,
los fármacos se administran, ¿no es cierto? Los medicamentos, digamos, con el fármaco incluido obviamente, se administran durante la fase beta, no se administran durante la fase alfa, que es la más rápida. Entonces, si hacemos el mismo cálculo respecto del factor de acumulación, vamos a ver que el término de alfa va a tender a 0, ¿no es cierto? Y en definitiva, el factor de acumulación nos va a quedar en función solo de beta, ¿ya? Entonces, de forma tal que en el caso del modelo de 2 compartimentos, el factor de acumulación va a depender de la relación que existe entre la vida media del proceso más lento, beta, y respecto del intervalo de dosificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de acuerdo a lo que habíamos conversado la vez anterior? ¿No es cierto? Que en la clase anterior habíamos dicho que conceptualmente era muy importante distinguir entre una dosis repetida y una dosis múltiple, ¿ya? Entonces, la dosis repetida, recuerden, que es una dosis que se administra en un determinado intervalo de dosificación, pero donde no hay acumulación. De forma tal que cada vez que nosotros administramos la dosis, nosotros tenemos que alcanzar la concentración terapéuticamente útil, porque nosotros lo que vamos a tener es un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo, ¿ya? Donde nunca va a ir aumentando la concentración respecto de la dosis anterior, ¿ya? Entonces, dependiendo de las características de la molécula, ¿no es cierto? A lo mejor vamos a necesitar administrar en forma bastante frecuente o bien en forma más prolongada, dependiendo de la vida media. En la dosis múltiple, entonces necesitamos que además de la dosis y del intervalo de dosificación exista acumulación, o sea, un remanente importante de la dosis anterior sobre la cual se va a acumular el fármaco. Y nuestro objetivo terapéutico, ¿cuál va a ser? Va a ser que cuando lleguemos al estado estacionario, entonces estemos dentro del margen terapéutico y por lo tanto vamos a tener que evaluar si el tiempo que necesitamos para llegar a la concentración terapéuticamente útil es adecuado respecto a los requerimientos de un paciente o no. Si este tiempo es demasiado largo, probablemente vamos a tener que administrar una dosis de carga, cosa de ponernos en una concentración más alta desde un inicio y de ahí seguir adelante para mantener esta concentración. Otra situación que conceptualmente es importante son las consecuencias clínicas de la falta de adherencia al tratamiento. Muchos de los tratamientos fallan por la falla en la adherencia del paciente hacia su tratamiento. Eso ocurre bastante frecuentemente en los enfermos crónicos, ¿ya? Por ejemplo, pacientes hipertensos que controlan mal su hipertensión, entonces uno empieza a buscar por el lado de los hábitos alimenticios, ¿no es cierto? Empieza a buscar por el control de peso, lo mismo ocurre en diabetes, y resulta que hay veces que el problema es la falta de adherencia, o sea que el paciente en tratamientos prolongados olvida con mucha frecuencia tomar algún medicamento, y eso se ve exacerbado cuando la frecuencia de administración es muy corta. O sea, hay estudios bastante amplios en la literatura que demuestran que el hecho de cambiar, por ejemplo, una administración de 3 veces al día a 2 veces al día, cuando es posible, obviamente, mejora la adherencia al tratamiento en un porcentaje altísimo. Entonces, ¿pero qué ocurre cuando hay fallas en la adherencia al tratamiento? Cuando uno omite dosis, la concentración decae. Por ejemplo, aquí se omitieron 2 dosis, ¿ya? Y la concentración decayó mucho. Entonces, volver a recuperar el nivel de estado estacionario, ¿ya? Demora tiempo, ¿ya? Para llegar más o menos al 90% de estado estacionario de nuevo se requieren como 5 vidas medias, ¿ya? Entonces, durante este tiempo, puede ser que el paciente haya estado un tiempo prolongado bajo la concentración terapéuticamente útil, ¿ya? Entonces, si esto se repite, o sea, esta falla en la adherencia, bueno, eso requiere obviamente de un proceso de educación al paciente, que es importante para nosotros como profesionales, ¿no es cierto? Por eso es que es súper importante la labor nuestra como farmacéuticos cuando se trata
de la educación de pacientes, sobre todo pacientes crónicos, o también cuando hay tratamientos más cortos, ¿ya? Pero que son de medicamentos que, que pueden tener una gran importancia en la sobrevida de los pacientes, como puede ser, por ejemplo, un tratamiento de antibióticos para una infección que puede ser grave, ¿ya? Entonces, en eso hay que ser muy riguroso en educar a los pacientes y además en insistir en ciertos conceptos con un lenguaje que ellos entiendan, ¿ya? Por ejemplo, la importancia de tomarse los medicamentos a la hora indicada, o sea, en los intervalos indicados, ¿no es cierto? ¿Qué hacer cuando se olvidan de una dosis? Hay ocasiones en que normalmente se aconseja que se espera hasta la dosis siguiente, pero hay que evaluar cada caso, etcétera. Entonces, y todo eso tiene que ser con un lenguaje entendible, ¿ya? Porque si no, el paciente a uno le va a decir sí, 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 porque no se atreve a decir que no lo entiende, y va a seguir cometiendo errores, ¿ya? Y otro tema que tiene que ver con la dosis múltiple son los regímenes de dosificación. Los regímenes de dosificación normalmente, ahora vamos a partir desde otro punto de vista. O sea, ahora no estamos partiendo que nosotros tenemos que definir cuál es el tratamiento más indicado para un paciente específico. O sea, esa situación habitualmente es la que uno se encuentra en clínica, ¿ya? En un paciente hospitalizado normalmente tiene tiene una patología, muchas veces tiene comorbilidades que también influyen en el cálculo de la dosis, ¿no es cierto?, que se les va a dar, pero normalmente en el ámbito ambulatorio uno se encuentra con regímenes de dosificación. ¿Qué significan estos regímenes de dosificación? ¿Ya? Habitualmente hay una recomendación de cómo se administra un determinado medicamento. Por ejemplo, 300 miligramos una vez al día, 200 miligramos 3 veces al día, 50 miligramos o 0,5 microgramos, dependiendo de las características del fármaco, 100 microgramos una vez al día, lo que sea, ¿no es cierto? Pero esa situación ¿ya? Puede de nuevo ser dosis repetida o dosis múltiple. Lo que vamos a ver en régimen de dosificación está obviamente enfocado a lo que es dosis múltiple, ¿ya? En un tratamiento de este tipo se requiere, como siempre, si uno quiere ser bien exigente, entre 7 y 10 vidas medias para llegar al estado estacionario. Si quiere ser pensando más bien estar dentro del margen terapéutico, uno dice mínimo 5 vidas medias, 6 vidas medias, etc. O sea, puede haber un rango entre 6 y 10, 5 y 7, etc. para pensar en estar dentro de la concentración de equilibrio estacionario, ¿ya? Ahora, este tiempo puede ser importante en fármacos que tengan una vida media larga, ¿ya? Yo les pongo por ahí el caso al final, el caso de la levotiroxina, por ejemplo, que tiene una vida media de 110 horas más o menos, ¿ya? Entonces, claro, llegar al estado estacionario requiere de un tiempo que es bastante largo, pero hay casos que no importa esperar todo ese tiempo, ¿ya? No importa porque el paciente no pone en riesgo su vida, pero si no, hay que dar una dosis inicial o una dosis de carga, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se puede dar una dosis de ataque, dosis inicial o dosis de carga? Cuando las características farmacodinámicas y de toxicidad del principio activo lo permiten, ¿ya? Por ejemplo, si el fármaco tiene un volumen de distribución relativamente pequeño y uno al aumentar la dosis tratando de llegar rápido a una concentración puede correr el riesgo de llegar a una concentración tóxica y las consecuencias de esa reacción tóxica, bueno, son serias, entonces probablemente no va a ser una opción, pero hay veces que sí se puede, ¿ya? Entonces la idea, como cualquier dosis de carga, es alcanzar la concentración terapéuticamente útil con esta primera dosis y después vamos a dar dosis de medicamentos a intervalos regulares de tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, la dosis de mantenimiento va a ser una dosis que compense al organismo de la dosis que se está perdiendo durante el intervalo. Entonces tenemos que
como siempre, la dosis de carga, recuerden, o dosis inicial, pretende ocupar el volumen de distribución y generar una cierta concentración, y la dosis de mantención siempre pretende reponer lo que se perdió en el intervalo. Así que no necesariamente tienen que ser parecidas, ¿ya? Entonces, si uno, por ejemplo, un fármaco tiene una recomendación de administración de 50 miligramos cada 12 horas y tiene una vida media de 18 horas, ¿ya? ¿Cuánto tiempo demoraría en llegar al estado estacionario si nos ponemos en 5 vidas medias, por ejemplo? Mínimo serían 5 por 8, 40, 90 horas, ¿ya? En llegar al estado estacionario. Bastante tiempo, ¿ya? ¿Y cuál debería ser su dosis inicial? Entonces, miren, si nosotros nos dicen que tenemos una dosis de 50 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Esa sería la dosis de mantención, ¿ya? Entonces, la dosis de mantención, vamos a verla como una dosis que vamos a dar de inicio, que vamos a ver cuánto es, menos lo que la dosis de mantención, recuerden, es lo que hay que reponer, o sea, lo que se perdió. Y si ustedes dieron una determinada dosis inicial, ¿ya? Para ocupar el volumen de distribución. Por lo tanto, lo que se ha perdido es lo que nosotros dimos menos lo que queda. Y lo que queda es la dosis inicial por E elevado a menos catau, ¿ya? O sea, nosotros damos una dosis inicial, ¿no es cierto? Y al cabo de un determinado intervalo, que en este caso es 12 horas, vamos a dar entonces nuestra dosis de mantención. Por lo tanto, aquí sencillamente sacamos factor común dosis inicial, y acá tenemos dosis inicial, la dosis de mantención dividido por 1 menos C elevado a menos catau. Pero 1 dividido por 1 menos C elevado a menos catau es el factor de acumulación en un sistema dosis múltiple. Por lo tanto, la dosis inicial que nosotros deberíamos dar para este fármaco con este sistema de administración y con esta vida media debería ser la dosis de mantención, que es 50 miligramos, por el factor de acumulación, ¿ya? Y este factor de acumulación lo calculamos sencillamente obteniendo K a partir de la vida media, 0,693 dividido por 18, multiplicado por tau, que es 12 horas, y eso nos va a dar un R, un factor de acumulación de 2,7. Ese 2,7, ¿no es cierto? Recuerden, significa que cuando estemos en el estado estacionario, vamos a tener 2,7 veces esta dosis. Y esa dosis inicial, entonces, para este fármaco, con esta recomendación de administración, tendría que ser de 135 miligramos. O sea, a nosotros si alguien nos dice, esta es la recomendación que hay, o sea, esta es la dosis de mantención, ¿no es cierto? ¿Cuánto tendríamos que administrar para no tener que esperar 5 a 7 vidas medias para llegar al estado estacionario, sino que para ponernos inmediatamente en el nivel de estado estacionario y solo después que esta dosis sea lo que se pierde en el estado estacionario, nosotros tendríamos que decir que es 135 miligramos. O sea, tendríamos que dar 235 miligramos y a las 12 horas comenzar con 50 miligramos cada 12 horas. De nuevo, si, como les decía anteriormente, si se administra cada una vida media del fármaco, la relación va a ser siempre la misma, la dosis inicial, 2 veces la dosis de mantención. Y haciendo un poco de historia, y para que vean ustedes que muchas veces digamos, la experiencia empírica ha hecho que uno haga cosas a todos niveles. Por ejemplo, legumbres con cereales. Legumbres con cereales se descubrió recién en el siglo XX que tienen la combinación de aminoácidos esenciales completa. Sin embargo, es una costumbre desde tiempos muy antiguos que la gente haya combinado esos dos tipos de alimentos, ¿ya? O sea, la experiencia empírica les demostró que era una buena combinación, ¿ya? Saludable, a eso me refiero. Resulta que con esto pasó lo mismo. Fíjense ustedes que durante mucho tiempo los médicos recetaban en forma absolutamente intuitiva para muchos medicamentos
tómese 2 comprimidos y después siga con uno cada tantas horas. Y resulta que después, cuando ya se identificó la farmacocinética de esos principios activos, se descubrió que era precisamente, lo administraban en fármacos que se administraban cada una vida media, ¿ya? Entonces, es una situación que puede ser encontrarse uno en la clínica en forma bastante frecuente, ¿ya? Ahora, si el principio activo tiene una vida media muy larga, en general se prefiere administrarlo en un esquema diario, porque es muy difícil administrar fármacos cada 2 días, cada 3 días, etc. Eso genera una muy mala adherencia al tratamiento. Y en este caso, entonces nosotros, ¿con qué situación nos vamos a encontrar? Con que al cabo de un día se pierde muy poco fármaco. Por lo tanto, si nosotros hemos elegido dar una dosis inicial, nos vamos a encontrar con la sorpresa, ¿no es cierto?, de que la dosis inicial que pretende ocupar el volumen de distribución es muy alta comparada con la dosis de mantención, y eso no debe asustarnos, ¿ya? Porque a lo mejor para ocupar ese volumen necesitamos una dosis alta, pero como el fármaco tiene vida media muy larga, entonces decae muy poco en el intervalo diario de dosificación, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es solamente suplir esa pérdida, y por lo tanto esa dosis es súper pequeña con respecto a la dosis inicial que estamos dando. Eso lo van a encontrar ustedes, por ejemplo, con los digitálicos. Por ejemplo, cuando se administra digoxina, existe un término que se llama la digitalización del paciente, que es precisamente dar una dosis de carga que es muy superior a la dosis de mantención que viene posteriormente, y eso se debe precisamente a la vida media de la digoxina, que es bastante larga, y que por lo tanto reponemos solo lo que se pierde en el intervalo. Y el otro ejemplo que yo les he dado, les he conversado en más de una oportunidad, porque la cantidad de gente que toma hormonas tiroideas en este país es bastante alta. Entonces, la tiroxina o la levotiroxina tiene una vida media de 110 horas, ¿ya? Y este margen terapéutico, ¿no? Entonces, aquí les puse qué dosis de carga y de mantención habría que dar para lograr esta concentración, 0,08 microgramos por ml. Para que lo vean después y se den cuenta, ¿no es cierto?, que hay una gran diferencia entre uno y el otro, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes tenían que lograr al final de esta clase, ¿ya? Definir las características de la administración en dosis múltiple, ¿ya? Diferenciar entre dosis múltiple y dosis repetida, calcular dosis, intervalo de dosificación e interpretar las consecuencias clínicas de los conceptos fluctuación y acumulación. Recuerden que la fluctuación tiene que estar dentro del margen terapéutico, y la acumulación es el número de veces que se acumula el principio activo cuando llegamos al estado estacionario. Predecir los cambios que se producen en las concentraciones plasmáticas cuando cambia la dosis y o el intervalo de dosificación, o cuando cambia la eliminación de fármacos, ¿ya? O sea, cómo cambia el proceso de acumulación si es que hay alteración en algún proceso de eliminación. Y calcular regímenes de dosificación, o sea, dosis de carga o de ataque y dosis de mantención. ¿Alguna pregunta? Profe, yo Sí. tengo una duda respecto a los regímenes como crónicos. ¿Sí? ¿Cómo se maneja, por ejemplo, a un paciente que en el mismo caso de la levotiroxina, que lleva, por ejemplo, un año completo en tratamiento? ¿Cómo se maneja esa acumulación de fármaco en el organismo? Mira, la levotiroxina, cuando uno hace el cálculo, más o menos, ¿ya? Más o menos se acumula unas, creo que alrededor de unas 6 o 7 veces la dosis que estás dando, ¿ya? Si estás dando, por ejemplo, 100 microgramos, significa que en el estado estacionario vas a tener 700 microgramos, y esos 700 tiene que estar dentro de este margen, ¿ya? Entonces lo que se hace es que normalmente a todo esto hay una variedad de dosis enorme de levotiroxina, precisamente porque hay una variabilidad
farmacocinética intersujeto muy alta, ¿ya? Entonces hay mucha variedad de dosis, desde no sé, 25 microgramos, 50, 75, 100, 125, 150, etcétera, ¿ya? Entonces el médico originalmente le da una cierta dosis al paciente, una dosis diaria, ¿no es cierto? Pero lo monitoriza al cabo de un cierto tiempo. Y según esa monitorización, ya, porque tiene, como es una hormona, entonces tiene que haber una relación entre la concentración de una de las hormonas tiroideas libre respecto de la tiroestimulante. Entonces, según esa relación de ambas, entonces tiene que ir ajustando la dosis hasta que llega al equilibrio que necesita, ¿ya? Ahora, digamos, independientemente de cuál sea la dosis que está dando, ¿no es cierto? Ese paciente puede tener cada paciente puede tener su propia vida media, también puede haber variabilidad, porque los parámetros farmacocinéticos en sujetos vivos varían mucho. Entonces se individualiza la terapia y se individualiza, ¿por qué? Porque el estar fuera del margen terapéutico en el caso hormonal en general es muy complicado. Entonces es un fármaco que se monitoriza y la acumulación en el fondo, como yo les decía en la primera clase, no es un concepto de peligro, es un concepto de solamente que hay que conocer cuál es la acumulación que presenta el sujeto frente a esta molécula para poder de alguna forma predecir cuál va a ser la concentración que va a tener en el estado estacionario cuando se acumule ese número de veces. Una vez que se estabiliza el paciente, ¿no es cierto? Ese paciente con esa dosis que ya se estabilizó y que está dentro del margen terapéutico, ese paciente puede seguir años sin tener si es que no tiene ningún cambio en su función de eliminación, no va a tener ningún problema, ¿ya? De hecho, yo les puedo hablar de mi experiencia personal con este fármaco. A mí me diagnosticaron un hipotiroidismo cuando tenía 29 años. Empecé a tomar 100 microgramos de Eutirox, nunca me cambié de marca, 100 microgramos de Eutirox, y cada 6 meses me hacen un control, y llevo exactamente 42 años tomando este principio activo sin haber tenido nunca una excursión que se llama, que es una salida de límites en el fondo. Siempre me he mantenido dentro del margen terapéutico y sin ninguna dificultad. Entonces, ¿cuál es mi gran, no preocupación, sino precaución? Por ejemplo, cuando me dan algún medicamento que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, tengo que tener mucho cuidado de consultar con el endocrinólogo, porque la tiroxina se une mucho a proteínas plasmáticas y podría eventualmente ser desplazada, y eso me podría generar un cambio en mi situación. Pero digamos, fundamentalmente lo que uno necesita es saber el nivel de acumulación para poder proyectar cuál es la concentración. Y punto, nada más. ¿Estamos bien? Sí, profe, se entendió, gracias. Gracias. ¿Algo más? Ok.